Bueno, comenzamos con el resumen de la lectura de comunicación, teoría e investigación, ¿no? Más que todo, habla más de la comunicación que se basa más que todo en en qué manera nosotros podemos entender a otros con el lenguaje, ya sea lenguaje, manera de señas u otro tipo de comunicación, ¿no? También ya sea positiva o negativo. La vida diaria en sí está envuelta por conversaciones con otros, o sea, en comunicación con otros. O sea, eso quiere decir de que así nosotros no queramos tener comunicación, igual lo tenemos, ¿no? Está en nuestra vida diaria, ¿no? Justamente lo vemos en el ejemplo de Jimmy y Angie McLean. Sí. Y bueno, la comunicación es eh, totalmente efectiva, ¿no? Es lo que nos hace ver en este ejemplo. Sea capaz de comunicarse eficazmente, ¿no? Es algo sumamente valorado. Es sumamente valorado en países como el primer mundo, como Estados Unidos, ¿no? Sobre todo las empresas en particular le dan bastante importancia a la comunicación, ¿no? Por ejemplo, la relación entre un médico y su paciente, ¿no? De que el paciente quiere saber qué tratamiento llevar, el médico le dice, bueno, vamos a tener que llevar dicho tratamiento, entonces ya hay una comunicación, el mensaje, ¿no? Entre el emisor y el receptor. Lo mismo, lo mismo lo mismo como yo como estudiante, ¿no? De la carrera, más que todo, el deber de comunicar es sumamente importante, ¿no? Tiene que ser correctamente. Y no solo para mí, sino también para los profesores, trabajadores, empresarios o el mismo comunicador, ¿no? En sí, de hecho. La comunicación está, como dije anteriormente, en nuestro día a día, ¿no? Nosotros notamos la comunicación depende del emisor, ¿no? Piensan de que, por ejemplo, si el mensaje no llega correctamente al receptor, piensa que la culpa o el problema es del emisor, no la culpa, por no saber emitir bien el mensaje, ¿no? Ya tenga ruidos o, bueno, palabras cortas, la culpa supuestamente siempre es del emisor, ¿no? Por otro lado, vemos a la comunicación como un proceso durante el cual también piensan de que el receptor asigna significado, o sea, que no puede ser que también tenga la culpa el receptor porque él no capte bien el mensaje o no quiera, no llegue al fin de lo que va el emisor, o sea, lo que le quiere llegar a transmitir el emisor, el receptor no capta bien el mensaje, ¿no? Ahí claramente sería un problema del receptor, ¿no? Frank Dance en 1969, no, perdón, 1967, eh, presentó el proceso de comunicación utilizando una espiral o hélice, ¿no? Creo que las experiencias de comunicación son acumulables, ¿no? Y que están influidas por el pasado. Dice que la expresión del presente influye inevitablemente en el futuro de la persona y así enfatiza que una visión no lineal del proceso, no limita el proceso, ¿no? Uno de los términos más relacionados con nuestra definición de la comunicación es el símbolo, ¿no? El símbolo es como una etiqueta, claro, es una etiqueta arbitraria o una representación de un fenómeno donde hoy los símbolos, voy a decir concretos, ¿no? Concretos quiere decir que se representa el objetivo y los símbolos abstractos, donde el símbolo descansa, ¿no? Significa que el símbolo descansa en un pensamiento, en una idea donde él va a emitir esto, ¿no? Los símbolos normalmente son eh, consecuados por el interés, ¿no? Perdón.
O sea, puede ser que el interés del grupo, o en el grupo de los símbolos sean, haya conexión, haya entendimiento, ¿no? Pero es muy probable que fuera del grupo no se entiendan estos símbolos, no haya significado, puede que no se comprenda, por así decirlo, fuera del grupo, ¿no? Y bueno, dado esto, ya termino con mi parte de esta breve reseña de la lectura y ya seguimos con mi otro compañero que también va, a, va a exponer su otra parte. Gracias. Profesor Pedro, ¿qué tal? Mi nombre es Renato Lozada, estudiante de la carrera de Comunicaciones. Junto con mi compañero Gianluca Miller, vamos a hablar en esta oportunidad acerca de la lectura. ¿No? Una lectura básicamente desde mi punto de vista es muy importante, básicamente para un comunicador, ¿no? Ya que ¿no? la lectura tiene como título Comunicación y Teoría de Investigación, ¿no? Ya que esto nos ayuda a profundizar más que todo a lo que vienen a ser los conceptos básicos de la comunicación. Bueno, para empezar, desde mi punto de vista, la lectura nos brinda un concepto básico acerca de lo que es la comunicación. Pero en mi opinión, digo que la comunicación no es un acto que es una acción, por así decirlo, que trata en comunicar con dos personas, básicamente entre el receptor, el emisor y el receptor. También hay otras definiciones que dan como concepto básico, que es la transmisión de señales a través entre dos personas, ¿no? Ya que hoy en día toda persona tiene un cierto método de comunicación. Ahora, siguiendo con la lectura, ¿no? La lectura nos habla acerca de un punto de vista acerca de una profesora, muy aparte que nos hablan de algunos ejemplos. Esta profesora llamada Sarah Trenholm dice algo que mayormente es muy interesante. Normalmente nosotros conocemos que lo que es la comunicación tiene como emisor y receptor, aparte del canal y el mensaje, ¿no? Pero los dos principales elementos son el emisor y el receptor. Pero justamente esta profesora hace referencia a un elemento más que hoy en día la mayoría de personas, particularmente me incluyo, no se dan cuenta, que viene a ser el medio de intercambio, ¿no? Esto es un elemento que en este caso la profesora incluye en los elementos de la comunicación. Bueno, por otro lado, está lo que es la lectura, menciona... Ya, córtale. Bueno, siguiendo con la lectura, hay una frase particular que, en mi opinión, resalta, ¿no? Porque menciona que todo es imposible no comunicarse, ¿no? Esto es una frase que básicamente se aplica en personas, animales, incluso personas con discapacidades que se comunican a través de señales. Y justamente menciono este ejemplo de personas que no tienen cómo comunicarse, ya que existe lo que lo menciona en la lectura, ¿no? Acerca de los símbolos. Dos factores que implican lo que son símbolos son los símbolos concretos y los símbolos abstractos. Los símbolos concretos básicamente hacen referencia a los objetos. Y los abstractos es un símbolo que básicamente se adecua a los pensamientos que uno desea expresar. Ahora, siguiendo con este ejemplo, la lectura también hace referencia a lo que es un entorno. El entorno quiere decir básicamente que es el contexto donde se da la comunicación. Un ejemplo, como lo mencionaba la lectura, que justamente dos personas se pueden comunicar a través de bueno, un término clave que menciona la lectura es acerca del entorno en el cual se da una conversación, ¿no? En el entorno hay muchos factores, de los cuales está el tiempo, el espacio, bueno, el lugar donde se genera la conversación y básicamente tiene un cierto límite de personas, ¿no? que están incluidas en ese entorno. Ahora, referente a un caso particular que menciona la lectura acerca de dos diferencias de pensamientos acerca de la comunicación. Sí, y entre muchas conclusiones que menciona la lectura, hay una en particular que es de la Universidad de California que menciona un pensamiento que es que no se puede no comunicar. ¿Qué quiere decir esto? La frase no se puede no comunicar es un pensamiento que refleja básicamente la idea, ¿no? De que todo acto es de comunicación,
¿no? Eso lo refleja unos autores, Watzlawick, Beavin y Jackson del año 1967. ¿No? Justamente ellos mencionan este pensamiento que lo ponen en práctica en aquella universidad. Ahora, siguiendo con este pensamiento, por otro lado está la diferencia a la otra universidad de California, Davis, que argumenta que no todo comportamiento es comunicación, solamente es un comportamiento interactivo, ¿no? Justamente menciona esto, el pensamiento, esta universidad, ya que dice que cada persona por personalidad propia no necesariamente tiene la obligación de, al momento de realizar algún tipo de acto, la obligación de comunicarse, ¿no? Justamente estas diferencias fueron las que establecieron la lectura, ¿no? Justamente el tema del concepto de comunicación. Luego siguiendo con la lectura, menciona lo que ya conocemos la mayoría de personas, ¿no? Que son los elementos, ¿no? Justamente está el emisor que emite el mensaje, luego de ello el que recibe el mensaje es el receptor, a través de ello se envía un mensaje y todo lo que sucede en la conversación es acerca de un canal, ¿no? Justamente la lectura menciona estos elementos como parte básica de una comunicación, ¿no? Que son los principios básicos, por así decirlos. Para finalizar, la lectura menciona acerca de lo que es el feedback, ¿no? Que puede ser algo verbal o no verbal, intencional o no intencional, como lo menciona el autor del texto, ¿no? También el feedback ayuda a que los comunicadores, más que todo, se den cuenta si básicamente el mensaje está siendo recibido o no, ¿no? Justamente en conclusión, para ya dar por concluido esta exposición, se podría decir que esta lectura de teoría de la comunicación particularmente me ayudó mucho a entender más a fondo acerca de los elementos, principios, conceptos básicos que antes no lo tenía muy claro, ¿no? Y bueno, profesor, espero que sea de su agrado esta exposición y muchas gracias por verlo. Hasta luego.